anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela amarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. No amarte de palabras, sino un aplauso al Señor esta tarde, amén. Dios le bendiga esta tarde. Espero que esté bien, amén, porque se mira bien, ¿ok? Y el día de hoy, hermanos, yo solamente quiero poner así un pequeño escaloncito nada más para que el pastor continúe, porque últimamente he tenido mucha inquietud acerca de la carta de Corintios y creo que es una de las cartas que más nos refleja a la iglesia, amén, en cómo vivimos. Y creo que cada época tiene sus comparativos, pero creo que es un legado de Dios a nuestras vidas a través del apóstol Pablo, la carta de los Corintios, amén, las cartas de los Corintios. Y el día de hoy me gustaría que usted vamos a poner un poquito en contexto acerca de la carta de Corintios, el capítulo 1, versículo 1, y de ahí voy a saltarme solamente a 2 versos más y unos puntos, y quiero dejar el lugar después al pastor para que él nos ayude a comprender más, amén. Primera de Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Quiero que vayamos al versículo 2 y quiero que leamos esa primera parte. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Diga conmigo: santificados en Cristo Jesús. Ok. Quiero que usted tome en contexto esto, que Pablo está hablándole a la iglesia. Pablo le está hablando a los cristianos. Pablo le está hablando a aquellos que ya recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pablo les está platicando y está dialogando con la iglesia en ese momento. ¿Ok? Quiero que usted ponga en contexto algo y usted pueda decir dentro de sí, diga: yo soy la iglesia en este momento. ¿Ok? Y la palabra que Dios está hablando me la está hablando a mí.
Amén. Ok. Y mire, vamos a Hebreos 12. Una de las prioridades, creo que es Hebreos 12, 2. O 12, a ver. 12. ¿Mandé? Ok. Sí. Vamos al versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirigió, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Una de las cosas que Pablo empieza a hablar en Hebreos 12 también es exhortarnos a nosotros a vivir una vida de fe, pero una vida santificada, y nos pone en contexto que tengamos por prioridad estar en contra del pecado. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice Hebreos 12, 27. Y esta frase, aún una vez, indicando la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, hay una promesa de Dios en nuestras vidas, que Él va a quitar todo aquello, dice la palabra de Dios, que es movible. Dios va a permitir muchas circunstancias a usted y a mí que definitivamente nos van a mover. Y la palabra de Dios, yo lo leía la semana pasada y les decía, dice la palabra de Dios, que Él va a permitir en nosotros una aflicción, un sufrimiento. Y dice la palabra de Dios que el sufrimiento de Dios provocado en nosotros va a traer salvación, pero el provocado por el mundo a nosotros o por el pecado va a traer muerte. Y la carta de Corintios primeramente está dirigida a los cristianos. Una de las preguntas que le hacen ¿de dónde nace la carta? Bueno, la carta nace de una pregunta que los corintios le hacen respecto al matrimonio a Pablo, pero también hay un contexto importante. Si mal no recuerdo, usted y yo creo que próximamente, le digo, tengo mucha inquietud respecto a Corintios, y tendríamos que poner en contexto Hechos 18, si mal no recuerdo, pastor,
para poder entender el contexto y el trasfondo de lo que representa Corintios. Los corintios era una sociedad demasiado mezclada, donde ciertamente el reino de Dios había venido a través de la predicación, se había establecido, más sin embargo todos los usos y costumbres de ahí estaban totalmente corrompidos. Era un puerto importante, era un lugar de vacacionistas, era un lugar donde económicamente se movía mucho dinero, y por ende había muchos placeres de la carne que se estaban viviendo en ese lugar. Una de las cosas que reprende Pablo a Corintios muy fuerte es en la cuestión de la promiscuidad que se vivía en la ciudad. Ahora sí que si usted dice un escritor que estaba leyendo, que ellos decían, cuando querían hacer su fiesta en grande, la gente, una de las frases comunes y populares era: vamos a corintiar, ¿sí? Así de grave estaba el asunto, ¿no? A lo mejor en la actualidad, uno de los dichos más populares dice: lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. A grado tal así, creo que era Corintio también, la ciudad de Corinto. Entonces había una situación muy fuerte socialmente hablando, que estaba invadido. La iglesia de Corintio le hace una pregunta a Pablo en el capítulo 7 acerca del matrimonio, pero la verdad es que Pablo les empieza a hablar en otro contexto, porque la problemática que estaba viviendo la iglesia era completamente otra. Deje trasladar esta parte, este contexto histórico a la actualidad. Muchos de nosotros en la iglesia, voy a decirlo así, a veces como pastores nosotros venimos a la iglesia exponiendo una fórmula, una problemática en un contexto donde nosotros anímicamente vamos a hacer una sinergia, vamos a hacer un movimiento, cuando realmente los verdaderos problemas de la iglesia los ocultamos para que no se miren, para que no nos veamos confrontados con ciertas situaciones reales de la iglesia, las cuales nos están limitando para poder continuar. Estos días hemos estado hablando muy fuerte acerca de los estados almáticos del ser humano. El pastor estuvo hablando una palabra muy interesante el domingo acerca del alma. Yo estuve compartiendo acerca de las emociones en esta semana, y uno de los contextos que yo hablaba en la cuestión de las emociones es que nosotros muchas veces venimos delante de Dios y le decimos: Señor, ahora sí que le venimos cantando al Señor: toma hoy mi corazón, y pasan 2 minutos y ya traemos nuestro corazón resolviendo cómo le vamos a hacer con nuestra situación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo decía esto la semana pasada, y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que no solamente queremos resolver nuestras cosas, sino que ahora ya teniendo una solución previa, decimos nosotros: ahora sí, Dios, le vas a tener que hacer de esta manera. Sí, aparte le damos órdenes a Dios cómo Él tiene que actuar. Entonces, muchas veces nosotros venimos delante de Dios, la iglesia viene delante de Dios diciendo: Señor, ¿cómo le vamos a hacer con esta problemática del matrimonio? Y Dios permite situaciones que van más allá, a profundizar en nuestra vida, a cavar hondo y decir: bueno, tu problema, hay un problema de raíz mucho más fuerte. El pastor, me acuerdo, hace muchos años, a lo mejor hace más de 20 años, él decía el pastor: el problema no es que la gente tome, sino cuál es el motivo por el cual la gente toma. El problema no es que la gente baile, sino cuál es la motivación del baile. Hoy en la mañana precisamente, se lo voy a platicar así como medio romántico, ¿verdad? Pero hoy en la mañana mi esposa y yo estábamos en la plaza, ni haciendo ejercicio ni nada, estábamos comiendo unos taquitos, ¿verdad? Pero como eso de las 7:30 de la mañana estábamos desayunando ahí en la plaza, y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Le digo: esto me pegó bien duro. Le dije: yo soy una persona que me deleito en el comer,
pero yo no me daba cuenta por qué me deleitaba en el comer. Mi problema de deleitarme en el comer es que el ser humano necesita activar endorfinas para poder sentir un estado anímico más estable y poder sentirse relajado y poder pensar. Entonces, de esa manera, cuando activa una área de placer en sí mismo, automáticamente deja de tomar responsabilidades. Y vaya usted a pensar en la cuestión de placer desde lo más sencillo, que vamos a decirle, desde el chisme hasta el pensamiento más retorcido que el ser humano pueda tener que le cause placer. Y cualquiera de esos, ustedes conocen cuáles son los 7 pecados capitales, cualquiera de esos que quepa ahí el pecado que usted quiera, el placer que usted quiera, muchas veces puede ser una puerta de refugio, de distracción a su vida, para que usted y yo no estemos en disciplina. Y esa situación, yo le decía a mi esposa, porque hoy yo antier venía orando en la mañana en la carretera, regresando a Camargo, y cuando venía meditando, venía yo con mucho ánimo, la verdad, y venía en mi cabeza como proyectando muchas cosas, y de repente iba yo ya casi llegando a Camargo, y de repente empiezo a hacer una pregunta, y digo, ¿por qué no todos los días yo puedo estar de esta manera? ¿Por qué todos los días yo no puedo tener este ánimo? ¿Por qué yo no todos los días puedo tener las ganas que yo siento como el día de hoy? ¿Qué me limita? Y entonces me di cuenta que en mi vida yo siempre estaba dependiendo de una activación en mi cerebro para yo tener ánimo y poder resolver muchas cosas. Y entonces yo le decía a mi esposa, yo me acuerdo que cuando yo me sentía fastidiado de hacer la tarea cuando estaba chiquito y ya me fastidiaba, ¿qué es lo primero que hacía? No dejaba el cuaderno y me iba a hacer deporte, no, yo dejaba el cuaderno y me levantaba y me paraba enfrente del refrigerador. Y ese refrigerador de mi mamá, nomás escuchábamos el regaño que decía, cierra el refrigerador, se sale lo frío, se gasta mucha luz, y el pastor ni qué se diga, ¿verdad? Entre el refrigerador y apaga los focos, parecía que iba a componer un salmo, ¿verdad? Y yo me daba cuenta que si yo me sentía triste, comía para sentirme mejor. Y si mis papás me regañaban, yo después buscaba comer, ¿sí? Y todo lo iba buscando tener una emoción en mí, pero todo lo refugiaba en la comida, ¿sí? Entonces, hoy en día yo me doy cuenta que había traído yo me daba cuenta hoy que mi problema no es el comer, mi problema es que yo nunca quise someterme a un proceso de disciplina en mi vida. Y yo el día de hoy tengo que hacer eso. Y Pablo empieza a descubrir la iglesia de Corintio, que viene con un tema, y le dice, Pablo, espérenme, ustedes traen un problema más fuerte todavía, y viene de raíz, y hay un trasfondo del por qué ustedes están viviendo así, y tenemos que empezar a hacer acciones de disciplina donde cortemos y podamos entender que ese reino de Dios que ha venido a ustedes sea completo, esa vida espiritual en ustedes se manifiesta en lo carnal, pero no lo han podido entender. Y luego, otra de las cosas que Pablo veía también en el mismo capítulo 1, Pablo les dice, hey, ustedes como iglesia están divididos, los exhorta de una manera muy fuerte, le dice, ustedes están con pensamientos divididos, y yo lo que quiero, y el modelo del reino de Dios, es que todos sean de un mismo pensamiento, y no lo son, están divididos. Creo que la sociedad del día de hoy, a mí me causa un poquito de aflicción, que todos tenemos la misma Biblia, ¿sí? La mayoría, la más popular ahora es la Reina Valera 1960 y la versión internacional. Todos tenemos la misma Biblia, y resulta que cuando convergemos en una reunión todos traemos un tema un poquito diferente, y por ahí es triste saber que muchos, en la mayoría, a veces venimos y decimos, es que yo escuché y tal tema, y es que yo vi en YouTube, es que yo en Facebook me encontré, y es que a mí me platicaron esto, si es así o no es así.
Pero cuando te das cuenta del contexto que Dios nos deja como legado, ahí se aclaran todas las dudas. El problema es que no hemos tenido la disciplina ni hemos sido honestos con nosotros mismos. Es decir, estoy escuchando todas las voces por todos lados y una verdad eterna, una verdad fiel, no la estoy tomando en cuenta. Por eso hoy en día también tenemos muchas iglesias muy confundidas. Disculpe que lo diga así, pero si usted mira en las redes sociales, usted se va a dar cuenta que hay iglesias que no van a orar de otra manera que no sea si no hay un aceite que no es malo, que lo peor de todo que últimamente por ahí vimos el chicle ungido, que tenía la gente que masticar chicle para que pudiera ser sanada. Luego a otra iglesia que ellos ponían una alberca y tienen que aventarlos a la alberca o mojarlos con el agua de la alberca porque para de esa manera pudieran ser bendecidos, ¿sí? Y otros hacen actos proféticos de pararse arriba del dinero, de hacer tantas cosas. Y cuando miras tú la palabra de Dios, viene de una manera más simple, más sencilla. De repente están los apóstoles caminando llenos del Espíritu Santo, van caminando preocupados por cumplir con el proceso de su tradición, y dice que la sombra de Pedro iba sanando a los enfermos. Yo quiero pensar que Pedro ni cuenta se estaba dando, pero dice la palabra que la gente, en Hechos dice la palabra, que la gente salía con sus enfermos y los ponía cerca de la sombra de Pedro, y cuando la sombra de Pedro pasaba, el enfermo era sanado. Una manera tan inusual, por así decirlo, tan fuera de contexto, pero en la simpleza que Dios había puesto el reino de Él en los corazones, se iban haciendo manifestaciones gloriosas. Amén. Pero hoy en día vivimos con una iglesia con un contexto completamente dividido, porque nadie estamos plenamente buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Y si no dice amén como quiera, si es cierto. Pablo le predica a Corintios para que fueran libres, pero ellos vivían en libertinaje. Uno de los contextos muy importantes que yo quiero que usted entienda: cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos trae libertad. ¿Para qué nos da libertad? Diga conmigo, pregúnteme, ¿para qué nos da libertad? La libertad que Cristo nos da es para vivir siguiendo la voluntad de Él. Amén. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y hacemos lo que a nosotros nos place en Dios, eso es libertinaje. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios 2:14. Y aquí está uno de los secretos más importantes para poder entender lo que Pablo le quería decir a Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vida completamente renovada por medio del Espíritu Santo es la que nos va a ayudar a entender la vida de Dios, el reino de Dios en nosotros. El pastor decía una clave muy importante el domingo. Decía: mi carne está batallando para hacer la voluntad de Dios. Mi espíritu sí quiere. Mi espíritu anhela. ¿Sí? Pero mi carne no puede. No quiere. Mi carne es la rebelde. Pero mi espíritu sí entiende el código de Dios. Y yo tengo que entrar en esa búsqueda del crecimiento espiritual en mi vida para poder entender la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y dejo el lugar al pastor. Gracias, hijo. Amén. Qué bueno que hoy se dio tiempo. Voy a hacer así una reseña de lo del domingo, que considero que fue muy importante estudiar acerca del alma.
Proverbios 25-28, mire lo que dice, lo leíamos el domingo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuya alma. Esta palabra de espíritu abarca los dos conceptos en el ser humano, lo emotivo y lo espiritual, la emotividad y la espiritualidad. Dijimos los 5 conceptos del alma. Entonces, una de las obras más fuertes en la Biblia es que Dios, a través del rey Ciro, un rey que no era judío, el rey Ciro, Artajerjes, Darío, sobre todo el rey Ciro de los cirofenicios, se levanta y manda construir el templo, manda construir la ciudad. Entonces aquí podemos tomar una analogía de cuando Nehemías toma la responsabilidad, 70 años después lleva a Esdras, juntamente con Josué y Zorobabel, para restaurar la ciudad de Jerusalén. Nos damos cuenta ahí en Nehemías 6, 1 al 4, cuando, escúcheme bien, cuando Nehemías quiere restaurar la ciudad, los muros y las puertas, dice que los hombres que tenemos nuestro espíritu endeble, nuestra alma endeble, somos como ciudad derribada. Bueno, eso le pasó a Jerusalén, porque sus pensamientos siempre deambularon en 2 pensamientos: la idolatría. Nosotros no nos damos cuenta que tenemos dioses ajenos en nosotros, cualquiera. Por eso siempre hay que estar con el alma muy dispuesta a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Déjeme, le vuelvo a repetir: la carne no aprende, la carne no quiere, la carne es ignorante y la carne no va al cielo. Así es que usted tiene que tener un alma, a través de la palabra de Dios, un alma educada. Mire lo que dice Nehemías 6, 1 al 4. Cada vez, póngame atención, una analogía voy a decir. Cada vez que Nehemías se levanta para construir la ciudad, también el enemigo se levanta. Cada vez que usted quiere construir su vida, su ciudad, también el enemigo se va a levantar. Mire lo que dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, ¿qué dijimos? Que un hombre con un alma descoyuntada es como una ciudad sin muro, es como una ciudad sin puertas. Y cada vez que usted quiere construirla, el enemigo va a venir a distraerlo. ¿Sí? Verso 2. ¿Cómo ataca el enemigo? Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Cada vez que usted se levanta a reedificar su muro, su puerta en la iglesia, le van a salir invitaciones a otro lugar. El enemigo lo quiere llevar al lugar de él para que usted se distraiga y no levante su muro. Así de fácil. Verso 3. Envié mensajeros diciéndole: yo hago una gran obra. Escúcheme, construir su ciudad, construir su alma y su espíritu es una gran obra. De hecho, es la obra que a usted le va a llevar el tiempo que le sobra. Yo hace años le dije a mi esposa y a mis hijos: yo acepto que he sido un enfermo del alma, he sido un endeble emocional, y yo voy a ir a la iglesia a restaurar mi alma, porque si yo sano mi alma, yo voy a ser mejor esposo y mejor padre, mejor amigo, mejor. Yo no me imaginaba, es más, no quería ni ser pastor. Fue un llamado de arriba. Yo estaba muy bien restaurando mi alma, trabajando con
en mi profesión, me iba bien. Mi esposa estaba volviendo a creer en mí, a tenerme confianza, había dejado de beber, ya no estaba yendo a análisis de alcoholismo ni nada de eso. Mis hijos estaban creciendo, estaba todo bien. Daba mis ofrendas, daba mis diezmos, servía en la iglesia. El hermano Pepe me ha dicho y siempre me ha reconocido, fui muy obediente con mi pastor, muy obediente, porque me estaba yendo bien, estaba restaurando mi vida. Y como pastor creo que me fue mejor, Pepe. Me comprometí con Dios. Entonces yo estaba haciendo la obra de restaurar mi muro, de restaurar mis puertas, ¿sí? Porque consideré que era una gran obra y yo no puedo dejar de seguir construyendo este muro, esta ciudad, porque es lo más importante para mí y para los míos. Déjeme le digo algo, cuando lleguemos al cielo, yo pienso, Dios no me va a preguntar cuántas iglesias fundé, cuántas iglesias prediqué, cuántos países visité. Dios me va a preguntar qué hiciste con tu vida y con lo que te di a cuidar, tu esposa y tus hijos. Ahí me van a preguntar. Y yo he invertido mi vida en esa construcción. Verso 4. Y si usted cree que los enemigos nomás le van a ir a atacar una vez, no. Enviaron a mí el mismo asunto hasta 4 veces. El diablo va a estar sobre ti. Una cosa así, el diablo no te puede obligar, pero sí sugiere. Pero hasta más de 4 veces por día te sugiere. No te obliga, porque usted tiene un espíritu mayor. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, pero sí le sugiere y te confunde. Por eso hay que estar construyendo día con día. Si me estoy explicando, es una analogía. Mire, más adelante, Nehemías 7, 1 al 4. Esta es una analogía de cómo construir. 1, el enemigo te va a estar insistiendo. 2, te quiere llevar a otro lugar. 3, usted tiene que decir, para mí primero es mi obra. Levantar mis muros, levantar mis puertas. Luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas. Qué raro que Nehemías puso en cada puerta levitas, que tiene que ver con adoración. Ahora, ¿qué dijimos el domingo? Esta cabeza tiene 7 puertas. Ay, estas puertas le dan un problema al pastor. 2 ojos. Qué puertitas. Esas puertitas te distraen, y más cuando uno es varón. Amén. Estas puertas, 2 oídos. Llevamos 4. Estas puertitas que nos hacen a veces pecar, como Marta. Ya hiede, Señor. A veces no creemos por lo que percibimos. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. Aunque hieda, lo voy a levantar. Y esta es la más peligrosa, esta puertota. Por eso en cada puerta que pusieron, levitas, adoradores. Que estas 2 puertas, estas 2 puertas, estas 2 puertas y esta puerta solamente se abran para adorar. Dale el aplauso al Señor. 2. Mandé a mi hermano Hanani, que también era un levita, y Ananías también era levitas, jefe de la fortaleza. Hay que estar fuertes, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. 3. Les dije, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cierren las puertas, atránquenlas. Señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. 4. Porque la ciudad era espaciosa, grande, pero poco pueblo había dentro de ella. Hasta que no caliente el sol. Déjeme le digo que
Cuando calienta el sol es cuando el sol está en su cenit, cuando hay más luz. Hermano, no abra las puertas hasta que no tenga claro lo que va a oír, lo que va a ver y sobre todo lo que va a decir. Porque hay esta alma. Amén. Ahora, en este mismo fundamento, quiero llevarlos al Nuevo Testamento, al libro de Marcos, capítulo 11, hija. Verso 15. Estamos hablando del alma, del espíritu. Como ciudad derribada es el hombre, el varón, la mujer que no tiene ¿qué? Rienda en su alma, en su espíritu. Mire, leamos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. ¿Entrando quién? ¿Dónde entró? Al templo. ¿Quién es el templo? Amén. ¿Quién es el templo? ¿Qué hay en el templo? El alma. ¿Cómo estaba este templo donde entró Jesús? Ay, Señor, ¿por qué me tratas tan fuerte? Mijito, es que ya entré a tu templo, ya entré a tu alma. Tengo que hacer un chicote de cuerdas. Amén. ¿Por qué? Porque tienes de todo. Y si tienes de todo, yo no puedo ejercer mi autoridad. Y a veces para que Cristo ejerza la autoridad en esta alma y en este templo, tiene que usar un chicote para limpiarlo. O habla él o hablan los cambistas. O habla él o hablan los que vendían palomas. Mire, cuando entró tuvo que entrar, golpear con el chicote las mesas. Ahí estaban todos los que compraban y vendían mercaderes. Diga conmigo, mercaderes. Ok, en mi alma hay mercado. Ahorita le voy a decir cosas y me va a seguir amando como siempre. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, cosas sagradas, sacrificios. ¿Sí? No consentía que nadie atravesara, o sea, nadie entrara al templo ni lo atravesase, que anduviera vendiendo cosas ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene tráfico de cosas en su templo, el que menos escuchamos es a él. Por eso él tiene que echarlos fuera. ¿Y cómo? A veces usa un chicote. Porque no me diga que no ha llorado usted ya de cristiano, porque está sufriendo. No, es Dios que está limpiando su templo. Y duele, porque estamos tan acostumbrados a tener nuestras cosas ahí. Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, de adoración. ¿Qué puso Nehemías en las puertas y en los muros? Levitas, adoradores, gente que oraba de día y de noche, Perla. Él tuvo que venir y quitar a todos, porque si esa alma está contaminada, lo que menos escuchamos es la voz de Dios. Y él, la voz que soltó es: no les he dicho que mi casa es casa de oración y ustedes la habéis convertido. Pero Señor, estamos en el templo, estamos vendiendo palomas, estamos vendiendo utensilios sagrados. Sí, porque han sido mercaderes. A ver, explícame cómo hemos sido mercaderes. ¿No has ayunado a cambio de algo? Amén. Voy a ayunar. Ahí está, vamos a hacer negocio. Voy a ayunar para el Señor. ¿Para qué, Pepe? Para que me dé algo. Voy a orar 24 horas seguidas. ¿Para qué, Fersen? Para sacarle algo al Señor.
no es mercader. No es un negocito que queremos hacer con palomas. Voy a llenarme del Espíritu para que vea el Señor que soy muy bueno y me recompense. Amén. Le voy a contar una anécdota. Cuando se iba a casar un amigo mío, que es mi cuñado, él mismo se echa mosca, se fue con su jefe en ese tiempo y pidió una hamburguesa. Y mi cuñado, aquí entrenó, no le digan a nadie, come bien feo las hamburguesas, les quita todo la orilla. ¿Alguien come las hamburguesas así? O los sándwiches que les quita la orilla y dejan así. Y le dice el jefe, tu futura esposa, se iba a casar, ya vio tu futura esposa cómo come las hamburguesas, porque el día que te vea te va a dejar. A veces le mostramos al Señor lo bonito de nosotros, pero no las cosas que sabemos que no están bien. Y déjeme le digo que esta alma tiene que mostrar todo al Señor y dejar que el Señor purifique y dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y si yo un día voy a orar y voy a ayunar, que sea porque le quiero agradar a Él sin que me dé nada. Yo no quiero ser un mercader del Espíritu. Yo quiero que mi templo esté libre. El templo representa el alma. O estaba Jesús limpiando el templo, o Él jamás se le iba a dar autoridad. ¿Por qué? Le digo por qué. Porque es más agradable un evangelio en donde tú me das y yo te doy. Ese es el evangelio que nos han vendido en los últimos años. Tú dame y yo te doy. Tú dale al Señor, tú ofréndale, diezmale y Él te va a dar al 100%. Dejemos de ser mercaderes. Si usted va al Señor y si usted le da al Señor, que sea por amor y escúcheme bien, no estamos ya en el Antiguo Testamento. Antes se ofrendaba y se diezmaba por obligación, porque la ley, los levitas estaban como jurisprudentes de la ley, haciéndola cumplir, y era obligatorio. Hoy no. Oye, antes era una obligación dar. Hoy es una propuesta de amor. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dale el aplauso al Señor. Antes era por miedo dabas. Y no me diga que hay iglesias que todavía meten miedo para que den. Si no das, te vas al infierno. No es cierto. Ni se gana el cielo por obras, ni se lo pierde tampoco. Se da por una propuesta de amor. Cuando yo me reveló el Señor, cada uno dé como propuso. Créalo que por más de 20 años, hasta que un día me lo reveló el Señor. El darle a Dios es una propuesta de amor, como cuando yo le dije a esa mujer, ¿quieres ser mi novia? Una propuesta. ¿Sabe cómo iba? El miedo al rechazo. Pero dije, no, esta gorda como quiera me la. Ni una hamburguesa le invité. Una propuesta de amor. Eso es el dar hoy. Cada uno dé como propuso. ¿Dónde? Cada vez que usted dé, acuérdese cuando usted le dijo a su esposa, a su novia, ¿quieres andar conmigo? Es la propuesta más grande y más limpia que yo he hecho en mi vida. Todas las demás, ellas me hablaban a mí. No se crea, estoy bromeando. Mi alma está alegre porque Dios nos revela estos secretos. Hoy entiendo por qué tuvo Dios, Jesús, que ir a limpiar el templo, porque el templo es mi alma. Y si Él está, no puede estar nadie más. O habla Él o hablan los cambistas, hablan los mercaderes. Y es tan fina la hebra entre una cosa y otra. Hermano,
que hoy usted acepte las cosas de Dios sin nada a cambio. Dios sigue siendo Dios y Él es rico y misericordioso para darnos. Si usted hoy va a orar, a ayunar, a servir, que sea sin nada a cambio, que sea porque su alma está escuchando la voz de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu vida, porque me has revelado que hoy todo lo que yo haga para ti es una propuesta de amor, una propuesta. Si ayuno es porque quiero conocerte más, y si oro es porque quiero cambiar yo y quiero agradarte a ti. Pero aunque no me des nada, ya me lo diste. Tu palabra dice que ya me lo diste, que tú nos has bendecido con toda bendición ya en los lugares celestiales. Si quiero ayunar y quiero orar y quiero ofrendar y quiero diezmar, que no sea por obligación, sino como una propuesta, porque quiero sentarme juntamente contigo en ese lugar celestial. Ya no es un reposo, porque yo veo que en el Antiguo Testamento, ni en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo hay sillas. Fersen, no hay sillas. Quiere decir que estos cuates chambeaban. Y hoy lo que hay en el altar de Dios son sillas. Desde que Jesús hizo el sacrificio, ¿a dónde se fue? ¿A sentar con quién? A sentarse a la diestra, sentado. Y luego que dice que Él nos hizo sentar, reposo. Él ya hizo todo. En el Antiguo Testamento no había sillas. Hoy si hay algo en el altar de Dios, son sillas. Repose en la gracia, repose en el amor de Dios, repose su alma, ya basta. No puede ser posible. Escuchaba hoy en la mañana una mujer, mi primo pastor, mi prima pastora, divorciados. ¿Por qué? Porque su alma sigue desasosiego. Repose. Ya, el Señor ya lo hizo. Solo repose en Él. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos a entrar en tu espíritu, Señor, en tu reposo, tener el entendimiento de tu reino. Señor, gracias por el corazón de mis hermanos. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les quiero recordar que el sábado estamos a las 11 de la mañana en la colonia Lemus, en la plaza. Vamos a tener la fiesta con los niños. Vamos a ir a jugar con los niños, vamos a convivir con ellos, vamos a comer con ellos, a orar por ellos. También en la tarde vamos a estar a las 5 de la tarde también ahí en la plaza Lemus. Vamos a estar orando por las familias, invitándolos para que el domingo vengan y se les entregue una despensa acá en la iglesia. Amén. Y vamos a tener un bonito tiempo con las familias de Camargo. Así que le invito a ser parte de. Dios les bendiga y que pasen buenas noches.